A continuación vamos a hablar acerca de las variables contadores y acumuladores. Como ustedes ya conocen, nosotros en clases anteriores ya vimos esta separata, ustedes la tienen. Recuerdo en su momento haberles mencionado que les iba a explicar sobre la clasificación de las variables por su uso. Por su contenido, recordamos que las variables pueden ser numéricas, lógicas o alfanuméricas. Es decir, por el tipo de dato que almacenan, ¿no? Se clasifican en numéricas, lógicas, alfanuméricas, que en el caso específico del Java se utiliza la clase string, ¿no? Para manejar datos del tipo alfanumérico o cadenas de carácter también se le dice. Bueno, por su uso, las variables se van a clasificar en variables de trabajo, contadores y acumuladores. En realidad, las variables de trabajo nosotros ya las venimos utilizando, ¿no? Son esas variables que nosotros creamos para poder procesar datos, ¿no? Esas variables que nos van a servir para almacenar temporalmente los valores que nos sirven para hacer cálculos. En el caso de las variables contadores son variables especiales que, como su nombre lo indica, nos van a servir para contar, de ahí el nombre contador. Y en el caso de las variables acumuladores, ¿no? Son variables que van a acumular, ¿no? Van a acumular determinados valores. De ahí viene su nombre de acumulador. Inclusive a veces le dicen sumador, aunque no necesariamente van a acumular sumas, ¿no? Ya lo vamos a ver justamente en los ejemplos y ustedes se van a dar cuenta de estas diferencias. Bueno, entonces en la separata que yo les he enviado hay una definición acerca de la variable contador y dice que es una variable cuyo valor se incrementa o decrementa en una cantidad constante cada vez que se produce un determinado suceso o acción. Fíjense, esto es algo muy importante. Esto que dice que se incrementa o decrementa en una cantidad constante, ¿no? Cada vez que se produce un determinado suceso o acción. Recuerden estas dos palabras, cantidad constante. Entonces, ¿para qué se utilizan los contadores? Bueno, pues se utilizan con la finalidad de contar sucesos o acciones internas de un bucle. Fíjense que son muy importantes el uso de las variables contadores en las estructuras repetitivas. Por eso dice acá, para contar sucesos o acciones internas de un bucle, es decir, de una estructura repetitiva. Estas variables, dice, deben realizar una operación de inicialización, es decir, deben tener un valor inicial y posteriormente las sucesivas de incremento o decremento del mismo. Es decir, que las variables contadoras siempre van a tener, un primer requisito es, siempre van a tener que estar inicializadas, es decir, tener un valor inicial. Y siempre van a tener que tener una instrucción asociada que permita incrementar o decrementar la variable contador. La inicialización, dice, consiste en asignarle al contador un valor, es decir, un valor inicial. Se situará antes y fuera del bucle. Es decir, cuando se utiliza un contador con una estructura repetitiva de bucle, la inicialización debe darse siempre antes de que se inicie este bucle. ¿Ya? ¿Cómo se representa o cuál es la manera de representar un contador, una variable contador? Bueno, de la siguiente manera. En la parte izquierda vamos a tener el nombre del contador, que en realidad es un identificador. Como toda variable va a tener que ser un nombre que sea apropiado, significativo de qué es lo que va a contar. ¿Ya? En la parte derecha, después del signo igual, vamos a tener el nombre del contador nuevamente, ¿ya? Más el valor constante. Es decir, acá vamos a tener un número. Eso es lo que dice acá, valor constante. Acá vamos a tener un número. Si en vez de incrementos decremento se colocará un menos en lugar del más, ¿no? Si en caso quisiéramos que se decremente, es decir, que disminuya su valor el contador, pues en vez del símbolo más escribiremos menos.
Acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, aquí el contador se llama I, ¿no? Y el incremento del contador se da de 1 en 1. Por eso dice más 1. Aquí yo quiero justamente de repente algunos que han repasado una separata que les di en la tercera actividad de aprendizaje. Es una separata que tiene como 15 páginas, creo. Ustedes habrán encontrado una parte o una sección de la separata que nos habla de operadores unarios. Los operadores unarios son una forma especial de expresar algunas expresiones algorítmicas, ¿no? Como estas, por ejemplo. Aquí está, la separata se llama introducción a Java. Yo les di justamente a comienzos, me parece, de la segunda actividad de aprendizaje. Entonces, ahí habla en una parte sobre los operadores unarios. Y fíjense la manera como nos dice que en Java, porque esta separata nos habla sobre Java, específicamente sobre el lenguaje de programación Java, y nos dice que, por ejemplo, si nosotros tenemos una expresión de este tipo, es decir, una variable en la parte izquierda y la asignación de esa misma variable más un número, en este caso más 1, nosotros podemos abreviar esta expresión, es decir, podemos escribir esta expresión de esta manera, i más, ¿no? Entonces, i igual a i más 1 es lo mismo que decir i más. Probablemente ustedes cuando han revisado algún código en Java, han tenido la curiosidad de ver programas escritos en el lenguaje de programación Java, se han encontrado con términos como estos, como donde J++, puede ser I++, ¿no? O I menos menos, por ejemplo. Entonces, esta expresión que ven acá es un operador unario, que es una forma de expresar de manera diferente una expresión como esta, como la que ven acá. Esta, por ejemplo, prácticamente este es un contador, ¿no? Acá, en esta expresión, podemos identificar el uso de un contador. Entonces, si tuviéramos este caso, ¿no? Si este fuera el caso, nosotros podríamos expresarlo con esta expresión, i más. Ahora, si nosotros, por ejemplo, en vez de que nuestro contador se incremente en 1, como es en este caso, se decrementara en 1, es decir, sería i igual a i menos 1, podríamos escribir esta expresión de esta manera, i menos menos, ¿no? En otras palabras, esta expresión que ven aquí es la misma que ven acá, ¿no? Si yo lo escribo así, va a significar igual para el lenguaje de programación Java. Entonces, esto les quería explicar porque estoy segura de que si han tenido la curiosidad de revisar código en Java, se han encontrado probablemente con expresiones de este tipo, ¿no? Entonces aquí pueden ver su significado y obviamente nosotros también vamos a empezar a utilizarlos a partir de ahora, ¿no? Justamente con el uso de contadores, miren, ¿no? Entonces, esta expresión que ustedes ven acá puede ser también escrita como i más.